Vamos a hablar de esta corporación, que pocos actualmente conozcan, y lo polémica que fue en los años 70. Esto que les voy a comentar, puede ser un secreto a voces que pocos conocen, ya que a medida que ha transcurrido el tiempo, se ha dejado en el olvido el oscuro pasado de esta famosa productora para adultos. Color Climax. En la actualidad, muchas de sus producciones vintage, se pueden encontrar en internet, como también las más recientes y nuevas. Quizás mientras navegabas en estos sitios triple X, te hayas encontrado con una de sus producciones sin saberlo. Uno nunca presta atención, por lo regular, a las productoras de este tipo de contenidos, porque tú y yo sabemos que es solo para un momento y después un hasta luego. Sin embargo, me pregunto qué cara pondrías si supieras que esta productora es el primer productor de pornografía infantil en ser vendido internacionalmente y que era totalmente legal en Dinamarca. Y que en la actualidad, sigue siendo visualizado y compartido en los foros de la Darknet. La corporación Climax fue una compañía danesa establecida en Copenhague, la capital de Dinamarca. Fue uno de los mayores productores de pornografía en Europa, durante los 60 hasta la década de los 90. Cuando la gente comenzó su despertar sexual, ante la sociedad, que en aquel entonces estaba totalmente reprimida, los Países Bajos habían comenzado su revolución sexual, esparciéndose hasta Dinamarca, quien estuvo principalmente en el ojo del huracán. La revolución sexual fue impulsada por un criminólogo irlandés, llamado Ian O'Donnell. Y gracias a esta revolución, la demanda de contenido pornográfico tuvo su creciente despegue ante el mundo. Los fundadores de Color Climax fueron los hermanos Hans Grubit Tende y Peter Tende. En la época actual se les conocen como los padres fundadores de la pornografía. En Latinoamérica, su revista era conocida por el nombre de La Sueca. La compañía comenzó con la publicación de revistas en 1967, a pesar que en esa época, la producción de pornografía en Dinamarca era ilegal. No fue hasta 1969, que Dinamarca legalizó todo tipo de pornografía. Y gracias a la posible inocencia del Congreso, quienes posiblemente pensaron en el contenido convencional de pornografía adulta, Color Climax no dejó escapar la oportunidad de oro, no se quedaron con los brazos cruzados y rápidamente tomaron sus cámaras, y comenzaron la producción masiva de todo tipo de pornografía. De toda categoría y de todos los sabores, para todo tipo de público que demandaba cosas diferentes. Sus revistas pronto comenzaron a publicar una gama de secciones que para la época, era totalmente una novedad, siendo que era bastante polémico. La corporación sin rechistar, comenzó a fotografiar orgías, tríos, interraciales, fetiches, parafilias, incesto, adolescentes y bestialismo. Y entre todas sus categorías, la más polémica y de mayores ingresos, fue su serie de vídeos y fotos de pornografía infantil, que podríamos englobar con el nombre de Lolita. Así es, la famosa niña del escritor ruso que parece ser eterna y polémica. Y entonces, Color Climax, sin pensarlo demasiado en las repercusiones, se dispusieron a fotografiar actos sexuales entre niños y adultos. La mina de oro los esperaba y ellos tenían que crear contenido rápidamente. En los tiempos actuales sería de locos que los mandatarios despenalizaran las producciones de pornografía infantil. Algo improbable para los tiempos de hoy en día, pero Dinamarca lo hizo, y fue uno de sus comercios más lucrativos y que más ingresos enriquecían al país. Aquella época fue llamada como la locura de los 10 años. Lo que muchos no sabían eran que los hermanos Tende tenían un socio para el manejo de las revistas Lolita. Su nombre fue Willy Strauss, un emprendedor que comenzó en los 60s, vendiendo consoladores, o como antiguamente se le llamaban, masajeadores en barra. Luego abriendo un imperio de pornografía, llamado Blue Movie. Y posiblemente el encargado de darles la idea a los hermanos Tende, de comercializar pornografía infantil a nivel global. Pero ¿quién era Willy Strauss, y cuál es su relevancia en Color Climax? Fue productor y fotógrafo, junto con los hermanos, de una serie de revistas, llamadas Bambina Sex, y Lolita Sex, durante el lapso de años que Dinamarca lo permitió.
Ayudado por los hermanos Tende, una serie de revistas fueron producidas, contando en total un número de 45 ejemplares o incluso más. No se sabe exactamente su número, ya que con el paso de los años, sus ejemplares fueron destruidos, pero se estima que llegaron a 100 revistas. Color Clímax se encargó de su distribución a lo largo de Europa, incluso unos de sus números de revistas terminaron hasta el otro lado del mundo, Estados Unidos. Esto gracias a la falta de legislación, provocado por una industria desmedida que se desarrolló globalmente, donde se lucraban del dolor y se traía riquezas a Dinamarca. Muchos se podrían haber preguntado, ¿cómo es que este tal empresario, llamado Willy, conseguía gran suma de fotos infantiles sexuales para su venta? ¿Podrían ser niños que raptaba? ¿Niños obligados? ¿Engaños? No, la respuesta es rebuscada y triste. Como en toda revista sencilla, los apartados traseros solían venir espacios publicitarios clasificados, donde este tal empresario, como solía llamarse, suplicaba a los padres de sus lectores, que enviaran fotografías de sus hijos, se les pagaría en dólares, dependiendo la suma de las imágenes, y lo atractivas que fueran, quienes se les daría cierta cantidad de dólares y una de sus revistas. Fácilmente Willy logró desarrollar una estrategia macabra donde podía pedir imágenes, sin mancharse las manos. Fue entonces, que con la ayuda de sus lectores pervertidos, que sus revistas, se comenzaron a vender como pan caliente, vendiendo en total 90.000. La esposa de Willy Strauss, llamada Leila, también participó ayudando a su esposo. Color Clímax siguió el ejemplo de su socio, sacando a la venta sus propias revistas, siguiendo el mismo procedimiento de Strauss, pedirle a los padres con hijos el material. Pronto sacaron a la luz sus revistas, de nombre Children Love, Nin Lover, y Lover Boys, y para 1974, Jens y Peter R. habían vendido, según ellos, más de 150.000 copias y ganado hasta $1 millón en pornografía infantil al año. Los hermanos Tender, junto con Willy, pronto se hicieron millonarios, convirtiéndose en los hombres más ricos de Dinamarca. Especialmente Willy, quien fue el jocoso de presumir su fortuna, ganada por el lucro de niños. Más tarde, el adinerado empresario Willy, fue cuestionado por un periodista estadounidense, quien le preguntó, sobre las consecuencias que los niños podrían tener más adelante en su vida adulta, por la exposición comercial ante sus abusos sexuales en todo el mundo, a lo que el burlón empresario se defendió, diciendo que si no lo hacía él, lo harían otras personas. Simplemente vio la oportunidad y la tomó. Willy y su esposa, vivieron una vida feliz, llena de lujos, nunca fueron arrestados y posiblemente, sus muertes fueron tranquilas, sin ninguna pizca de remordimiento de lo que habían hecho. Arrestarlos sería imposible, ya que en el momento de las publicaciones de las revistas, estas estaban en el marco legal de Dinamarca. Claro que para los niños no fue la misma historia, quienes quedaron abandonados por la ley. En la actualidad, algunos de esos niños, siendo ahora mayores de edad, buscan justicia ante los tribunales, que por desgracia, no llegará a más. Ahora iremos a la cereza del pastel, los vídeos que trascendieron países y se burlaron de la burocracia de todos los países. Incluso hasta en la actualidad. Color Clímax, al ser líder de mercado en pornografía, pudieron trascender más allá de una revista, dieron su salto al VHS, totalmente a color. La alta demanda de pornografía era grande, y mientras todo fuera legal en Dinamarca, Color Clímax seguiría expandiéndose. Fue entonces cuando decidieron grabar unos escabrosos vídeos, entre los años 1971 y 1979, la serie de vídeos que producieron, fue nombrada Lolitas. La compañía produjo 36 vídeos, de 10 minutos, a color y con música. Esta serie de vídeos presentó a niñas, de edades menores a los 11, la más joven podría haber tenido 5 años, aunque otras fuentes dicen que incluso usaron mucho más menores de 5. Sus títulos son totalmente explícitos, que podrían ser bastante sensibles para las normativas de YouTube.
Pero, si fuiste de la época de Ares, podría referenciarte del incidente con uno de los vídeos, que terminó siendo de esos típicos video shock. En esos años circuló uno de sus vídeos, quienes posiblemente los usuarios descargaron sin malas intenciones, llamado en la actualidad, vulgarmente como, la caperucita de Ares. El vídeo era de una niña pequeña mirando las revistas de color Clímax, mientras una mujer abusaba sexualmente de ella, y en el fondo se reproducía una canción infantil. Los vídeos de color Clímax se caracterizaban por no incluir ninguna voz que fuera, entre comillas, de los actores. Todo esto se sustituía por una canción infantil. La realidad de estos vídeos fue que, no todos fueron producidos por color Clímax. Usaron la misma táctica de Willy Strauss. Pidieron por los vídeos a su público, color Clímax solo se encargó de comprarlo, ponerle su sello y distribuirlos. Se sabe que ellos producieron algunos de sus vídeos en los Países Bajos y Dinamarca, pero gran parte fue comprado. Por lo tanto, 36 vídeos contenían 36 víctimas, que fueron producidas en otros lugares del mundo, donde comercializar este tipo de contenido era penado con cárcel. Los hermanos Tende fueron cuestionados años después de lo que habían hecho, por un reportero posiblemente de Dinamarca, contestando que, para aquellos años no era mal visto la pornografía infantil, como lo era en la época actual. Es notable que estos, entre comillas, empresarios millonarios, eran el sinfín de excusas. Por el lado de las víctimas de las que lucraron, obligándolas a participar en estos vídeos, y que con el paso del tiempo fueron identificadas, tenemos el caso de una de ellas, que se armó de valor, y reveló lo que sucedía detrás de esta mafia. Jane Denton fue una víctima de esta corporación Clímax. Fue abusada por su propio padre durante 13 años, prostituyéndola en las últimas filas de unas butacas de un cine infantil, en la estación Victoria, en Londres, por dinero, que luego su padre gastaría más tarde en cervezas, y dándole un poco del dinero a ella, para que se comprara una bicicleta. Fue presentada a la edad de 8 años a una red de pedrastas, quienes abusaron de ella, en vídeos privados, que la policía terminó encontrando unos años después. Así encarcelando a los implicados, que para ese entonces, ya eran unos simples ancianos. Ni hablar de la condena que les dieron, unos fueron encarcelados 6 años y otros, únicamente 2. Quizás haya sido cortas sus sentencias, por lo decrépitos que ya estaban, causando lástima. Jane Denton recuerda que filmó 3 vídeos para color Clímax, en el estudio de su padre. Viajaron los fines de semana para filmar, prometiéndole que si lo hacía, le regalarían un pony, y muchos dulces. Uno de los vídeos de color Clímax, confiscado por la policía, reveló que había sido abusada por una mujer, posiblemente una prostituta, que se hizo pasar en el vídeo como su madre. Ella recuerda cómo otros niños llegaban al estudio de su padre, donde les mostrarían pornografía adulta para que la replicaran en los vídeos. Esto explica el típico comentario insensible de la gente que ha visto alguno de sus vídeos. Pero ella parecía disfrutarlo. Un rotundo no, solo imitaban cómo juego los vídeos. De hecho, es visible cómo esta prostituta la instruye en qué hacer, y la chica observa con disgusto, seguido de varios cortes. Piensen un poco antes de comentar. El padre de Jen, no contento de abusar de ellos, les pedía que lo hicieran bien, o los obligarían a repetir todo. Es de suponer que, la mayoría de los vídeos producidos por el padre de Jen, terminaron vendidos, a color Clímax. Lo que no había pensado el padre de Jen, era que, su estudio y vídeos, eran ilegales en Inglaterra. Fue entonces que en el año de 1980, los policías tocaron a su puerta, allanando su casa, confiscando todas sus revistas y docenas de vídeos escondidos en la casa. George Denton había sido detenido después de una rigurosa investigación, hecha por 15 detectives, que tardaron 2 años en juntar pruebas para arrestarlo, en la operación Dornoch, Londres. Quizás el arresto pudo haber sido un justo desenlace, pero la realidad fue otra. Su padre obtuvo 5 años de prisión solamente, y Jen no pudo testificar en el juicio contra su padre. Estaba muy asustada, y cuando los psicólogos quisieron evaluarla, ella simplemente no pudo decir ninguna palabra.
Le tomó años de preparación mental, para que la Jen de 35 años, pudiera salir a la luz pública y hablar, en uno de los documentales de la BBC, en 2002. Ella ahora es una mujer casada y con un hijo. Las secuelas fueron tan profundas, que le es imposible abrazar a su hijo, sin que los recuerdos del pasado pasen frente a sus ojos. Actualmente ella tiene 54 años, y su padre, verdugo de sus abusos, ya ha fallecido, pero las secuelas aún viven y se arrastran. En los años actuales estamos al tanto a la cultura de la cancelación. Ya vemos Twitter cancelando a personas por escribir chistes muy estúpidos, de hace 10 años. Pero ahora les propongo lo siguiente: después de lo que les mostré, no caería mal cancelar a la corporación de color Clímax, que actualmente vive. Sí, esta corporación aún existe. Y aún sigue ganando dinero, con los dueños saliendo impunes ante la ley y viviendo a costa de sufrimiento. Y los niños, ahora adultos, tienen demandas en su contra, que el tiempo pasa y no trascienden. Color Clímax generó mucho dinero, y se niegan a indemnizar a las víctimas, y sus casos quedaron congelados. El tiempo tampoco ayudó a la desaparición de sus vídeos, sino que la expandió a mucha más velocidad. Los vídeos y fotos ahora están digitalizados y siendo distribuidos hoy en día en la Darknet. Incluso algunos vendidos en el mercado negro. Yo sé que muchos no conocían esta historia. Dinamarca la ha tenido oculta, al ser una hoja negra en la historia de su país. Cuando el Congreso se dio cuenta de su error, en 1979, decidieron prohibir la pornografía infantil. Bueno, esto también sugerido por los demás países vecinos, que ya llevaban varios años confiscando el contenido ilegal que provenía de Dinamarca. Estaban realmente molestos con las leyes de Dinamarca, y presionaron para detener todo. Y se pudo decir, que después de eso, se dio caza a los autores detrás de los vídeos e imágenes. Las leyes, como siempre, están desactualizadas, así que sin pensarlo demasiado, es probable que sus sentencias hayan sido cortas, aunque un dato más feliz, es que la mayoría de estos pervertidos ya hayan muerto de vejez. ¿Qué les pareció el vídeo? Investigarlo fue bastante macabro. Es un tema que antes era pasado de voces, ahora por fin ha dado la luz. Próximamente hablaremos de una actriz que trabajó en esta corporación, y su triste desenlace. Si te gusta mi contenido puedes suscribirte, así sabré si hay más interés. Hasta pronto.